Buenas tardes, deseo que se encuentren muy bien. Hoy vamos a terminar el contenido correspondiente a este tercer periodo. Vamos a ver lo que es el tema número 8, que lleva por nombre las reacciones químicas. Por supuesto, vamos a ver lo que es el fundamento teórico, vamos a ver la primera parte para que ustedes entiendan lo que es una reacción química y este tema lo vamos a continuar en el otro periodo porque necesitamos aprender cuáles son los tipos de reacciones y necesitamos profundizar en el tema de las ecuaciones químicas. Entonces tenemos que entender que una reacción química es un proceso en el cual una sustancia o varias sustancias se transforman para formar unas sustancias nuevas. Y esta reacción química se puede expresar a través de una ecuación química. ¿Ok? Recordemos que la química es la ciencia que estudia lo que es la materia y la materia constantemente está sufriendo transformaciones. Existen unas transformaciones que son físicas, donde no se afecta la estructura química de la materia, como por ejemplo cuando un objeto se rompe, ¿verdad? Allí simplemente cambió la forma. Cuando hay un cambio de estado, también es un tipo de cambio físico, porque las sustancias cuando pasan de estado sólido, de un estado a otro, pues no hay cambio de su composición química, sino simplemente es un cambio físico. Pero cuando la materia sufre transformaciones químicas, entonces se habla de que ha ocurrido una reacción química. Es importante que ustedes tengan claro que en toda reacción química existen unos reactantes y unos productos, ¿ok? Y los reactantes son como decir las sustancias que nosotros vamos a mezclar, las sustancias que tenemos al inicio. Y estas sustancias van a cambiar y van a transformarse en otras sustancias químicas totalmente diferentes. Entonces, como lo podemos ver allí, dice los reactantes son sustancias que al combinarse entre ellas a través de un proceso llamado reacción química forman otras sustancias diferentes, conocidas como producto de la reacción. Entonces, aquí por lo menos vemos, tenemos el oxígeno molecular, el oxígeno y el magnesio, ¿verdad? Aquí nos indican que el subíndice, el símbolo químico son las letras, por supuesto, ya eso lo vimos. Los coeficientes son los números grandes que aparecen en las ecuaciones químicas y entonces vemos claramente que la fórmula o la ecuación, mejor dicho, está separada o está dividida como en dos partes. Una se llama el reactivo, que son las sustancias iniciales, las que se van a combinar, y luego tenemos lo que son los productos. Algo muy importante que siempre vamos a encontrar en una ecuación química es una flecha, ¿verdad? Que es donde nos indica la dirección o cuáles son las iniciales y cuáles son los productos, ¿no? A veces vamos a encontrar esas flechas en doble dirección y eso quiere decir que la reacción puede ser reversible, es decir, que después que esté el producto, estos productos pueden volverse a combinar y tenemos los reactivos que teníamos al principio. Entonces, ¿qué es una reacción química? Es una transformación que ocurre en una o más sustancias para transformarse en otras totalmente diferentes y se representa a través de una ecuación química, ¿ok? Es la forma escrita, la forma matemática donde nosotros podemos expresar cómo ha ocurrido ese cambio químico. Entonces, ¿qué ocurre en una reacción química específicamente? Simplemente ocurre un reordenamiento de los átomos, ¿ok? Las sustancias iniciales se van a modificar. Allí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Sabemos que la parte que está involucrada en esto de las reacciones químicas, la parte del átomo son los electrones. Siempre los átomos, recordemos que en los átomos se encuentran los protones y los neutrones. Los átomos van a permanecer iguales, entonces ahí es un reordenamiento también de la parte electrónica, de la parte de los electrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí nitrógeno y oxígeno.
¿verdad? Y entonces se va la reacción. Se van a unir las dos, como lo vemos aquí, tenemos nitrógeno y oxígeno, se une con un oxígeno molecular y va a dar este compuesto, ¿ok? Óxido de nitrógeno. La reacción química, perdón, déjenme regresarla que se me pasó. ¿Qué ocurre entonces microscópicamente? Como lo pueden ver allí tenemos también la reacción química que ocurre en el agua, ¿verdad? Para cuando se va a formar el agua tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno y se forman 2 moléculas de agua. Entonces, los reactivos se van a unir, ¿verdad? A través de, por supuesto, sus electrones y van a formar unas sustancias totalmente o unos compuestos totalmente diferentes a los iniciales. Entonces, aquí también tenemos otro ejemplo, tenemos 2 átomos de carbono y 2 de oxígeno y van a formar el monóxido de carbono. Aquí carbono y oxígeno van a formar el dióxido de carbono. Cloruro de hidrógeno más zinc va a formar entonces el cloruro de zinc y aparte hidrógeno. Esto es otra cosa que tienen que tener claro, ¿no? Aquí en los productos puede originarse un solo producto, como lo ven aquí, o 2 productos, como en este ejemplo, que se formaron 2 productos en esta reacción química. ¿Cuáles son las características fundamentales de toda reacción química? Bueno, número 1, que las sustancias nuevas que se van a formar suelen presentar un aspecto totalmente diferente del que tenían las sustancias de partida. ¿Ok? Las sustancias nuevas van a ser totalmente diferentes ya que ocurrió un cambio químico. ¿Ok? Entonces, una sustancia totalmente nueva. Número 2, que durante la reacción se desprende o se absorbe energía. Se habla de 2 tipos de reacciones en cuanto a la energía. Si es una reacción exotérmica, se desprende energía en el curso de la reacción y hablamos de una reacción endotérmica cuando se absorbe energía durante el curso de la reacción. Es un tipo también de clasificación de las reacciones químicas de acuerdo a si se produce o se absorbe energía. Número 3, se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Qué quiere decir eso? La suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Esto es así porque durante la reacción los átomos ni aparecen ni desaparecen, solo se reordenan en una disposición distinta. Es decir, que si en los reactivos, en los reactantes, al principio, en las sustancias iniciales, tenemos 2 átomos de hidrógeno, 4 de oxígeno, al final tenemos que tener la misma cantidad. ¿Ok? Y para eso vamos a aprender lo que es el balanceo de las ecuaciones químicas. Y entonces esto es lo que, con este principio se cumple la ley de conservación de la masa, porque no se puede unir, cuando hay una reacción química, los átomos no es que van a desaparecer, sino simplemente se van a reordenar. Pero los mismos átomos que teníamos al inicio tienen que estar al final de la reacción química. Y para resumir un poco sobre la importancia de estas reacciones químicas, son indispensables en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro día a día. Vemos cómo ocurren, cómo ocurren reacciones químicas en todo momento. Incluso para nosotros poder respirar, ocurre una reacción química. Entonces, su importancia es notoria, es muy importante en muchos aspectos de la vida diaria, en fenómenos como explosiones, procesos vitales como la alimentación, la respiración, etcétera. Todas las sustancias que a diario utilizamos son o fueron producto de reacciones químicas. Todos los productos que nosotros tenemos a nuestra disposición fueron productos de reacciones químicas. Nuestros alimentos son productos de reacciones químicas. La digestión que ocurre en nuestro interior, en nuestros organismos, en nuestro cuerpo, son reacciones químicas porque entran moléculas complejas y estas tienen que tienen que transformarse en sustancias más sencillas que la célula pueda utilizar. Entonces, esta transformación es lo que se conoce como reacción química. Y por tanto, entonces, en nuestra vida diaria estamos rodeados de estas reacciones químicas. Tienen lugar en nuestra vida diaria, en nuestro cuerpo, en otros animales, en fábricas, en laboratorios, en los automóviles, en las cocinas, en la atmósfera.
en el interior de la Tierra, en todas partes ocurren entonces estas reacciones químicas. Nosotros para poder vivir necesitamos que ocurran en nosotros reacciones químicas. Y quiero hablarles también de lo que son los pasos necesarios para escribir una reacción química ajustada. Sin embargo, eso lo vamos a profundizar ya en el próximo periodo. Primero, se determina cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. ¿Ok? Tenemos que ubicar, como lo vimos, a la izquierda los reactivos y a la derecha los productos. Número 2, se escribe una ecuación no ajustada usando las fórmulas de los reactivos y los productos. Se utilizan las fórmulas químicas de los reactivos y los productos. Y número 3, se va a ajustar la reacción determinando los coeficientes que nos dan números iguales de cada tipo de átomo en cada lado de la flecha. Se recuerdan que hay una flecha, ¿no? De reacción, generalmente números enteros. Siempre en una reacción no van a conseguir decimales, sino que van a conseguir números enteros. Entonces, luego que tengamos la ecuación química, vamos a tener que ajustar esa ecuación para que quede la misma cantidad de átomos en ambos lados, ¿no? Y eso lo vamos a profundizar en el próximo tema. Dentro de nuestro organismo ocurren muchísimas reacciones químicas. En unas se forman sustancias complejas y en otras esas sustancias complejas más bien se transforman en sustancias sencillas. Y es lo que se conoce como el metabolismo, ¿no? En nuestro cuerpo ocurren muchas reacciones propias del metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces, aquí tenemos el metabolismo se puede dividir en dos tipos de reacciones: catabolismo y anabolismo. ¿Cuál es el anabolismo? Cuando tenemos sustancias sencillas y se forman sustancias complejas, ¿ok? En este proceso se necesita energía para construir moléculas complejas. Y el catabolismo sería lo contrario. Entonces, cuando moléculas complejas se transforman en moléculas sencillas, este proceso libera energía. Quise traerles el ejemplo de la reacción química de la respiración. Tenemos que, déjenme cerrar aquí, perdón. Tenemos que al inicio, ¿verdad? Los reactantes o los reactivos, tenemos aquí a mano izquierda la glucosa y el oxígeno, ¿ok? Y esta es la ecuación química de la respiración que ocurre en todos los organismos, en todos los seres vivos. Tenemos entonces que la glucosa va a reaccionar con el oxígeno y se va a liberar se va a liberar energía. Y se va a formar entonces lo que es el agua y el dióxido de carbono. Por eso es que nosotros sabemos, tomamos del ambiente, tomamos del aire el oxígeno y vamos a liberar dióxido de carbono. Y esta es la razón por la cual ocurre eso, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué respiramos? Como lo pueden ver allí, se libera energía y esa energía es la que la célula utiliza para cumplir con todas sus funciones vitales. Entonces, nosotros tenemos en nuestro organismo la glucosa, tomamos del aire el oxígeno y estas se combinan a nivel celular en unas estructuras llamadas mitocondrias que están en la célula y ocurre este proceso de la respiración celular. La glucosa más el oxígeno es transformado en agua y dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono vendría siendo el desecho que liberan nuestras células hasta que llegan a los pulmones y luego, por supuesto, salen al exterior. Tengo también una reacción química que es sumamente importante en nuestra vida, que es la reacción química de la fotosíntesis. Seguramente ustedes la conocen, ¿verdad? Es una reacción compleja, muy importante para la vida sobre el planeta Tierra, porque si no existiera la respiración, perdón, si no existiera la fotosíntesis, nosotros no pudiéramos existir. Si las plantas no llevan a cabo este proceso de la fotosíntesis, nosotros no podríamos existir, porque ellas son las encargadas de liberar el oxígeno a la atmósfera. Entonces, allí tenemos que utilizan las plantas para poder realizar este proceso de la fotosíntesis. Toman el dióxido de carbono que está en el ambiente, ¿verdad? Más agua,
y gracias a la luz solar, algunas enzimas y unos pigmentos fotosintéticos como la clorofila, ocurre entonces este proceso llamado fotosíntesis. Y esto también ocurre a nivel celular, pero en el caso de las plantas va a ocurrir en unas estructuras llamadas cloroplastos. Entonces, en los cloroplastos va a ocurrir esta reacción química entre el dióxido de carbono y el agua y se va a producir glucosa. ¿Ok? Si ven, es la misma reacción de la respiración, pero a la inversa. Entonces, las plantas producen glucosa, que es la que nosotros utilizamos cuando nos alimentamos de productos de las plantas o de cualquier fruta, productos que venga o que sea de origen vegetal. Vamos a tomar entonces esta glucosa, que es la que nosotros necesitamos para hacer la respiración. Y como pueden ver, otro producto de esta reacción química es el oxígeno. Entonces, el oxígeno es liberado al ambiente y por eso nosotros podemos vivir en este planeta. Y bueno, con esto terminamos lo que es la base teórica o la primera parte, que es la parte más sencilla para que ustedes sepan lo que es una reacción química y tengan claro entonces cómo es que se realiza la ecuación. Sin embargo, en el próximo periodo vamos a profundizar más con respecto a esto. Como ustedes saben, este tema no tiene tarea, pero sí, sobre todo lo que es una ecuación química, la parte fundamental, ¿no? Es importante que tengan, que copien estos conceptos que vieron hoy porque esto va a ser la base con la cual vamos a trabajar en el próximo periodo. Entonces yo les recomiendo que tomen apuntes, copien esto porque seguramente se los voy a pedir para el próximo periodo. Y ¿qué puede ir para el acumulativo de este tema? Simplemente lo que es una reacción química y lo que es reactantes y productos. Entonces es importante que tomen apuntes. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que estoy a la orden. Deseo que todos estén muy bien y que puedan participar en la reunión del día de hoy.